Shalom, shalom, Javerín, que el Eterno los tenga con mucho bien, que los sostenga y los guarde y les sea propicio en toda situación y necesidad. Amén. Bien, estamos empezando hoy el Perec 11 del Sefer de los de Italia, en el Pasuk 1, y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ni se les ocurra la idea, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al que conoció desde antes de la fundación del mundo? ¿O no sabéis que dice la escritura de Eliyahu, como invoca a Dios como contra Israel, diciendo: Adón, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y mi vida buscan para quitármela? Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿De qué está hablando Rab Shaul en todo esto? El tema, el punto que toca acá es algo que, fíjense, desde aquellas épocas, cuando Rab Shaul le tocó extender el Malachut HaShamayim a los gentiles, desde esas épocas ya había esa tendencia a pensar, a esa tendencia a inquirir dentro de su corazón de que ya Israel había sido, ¿qué?, desechado. Y Rab Shaul aclara de una manera importante el hecho de que no era así. Tan es así que dice: ni se les ocurra la idea. No, ni siquiera lo piensen. Hashem no ha olvidado ni ha desechado su pueblo. ¿Por qué razón diría esto Rab Shaul? Por una sencilla razón. Hashem es fiel y es fiel a sus promesas. En este caso, quien de alguna manera ha transgredido la alianza no ha sido Hashem, sino ha sido el pueblo. ¿Por qué? Porque Hashem es fiel. Y consecuentemente esa es la idea y el pensamiento que desarrolla aquí Rab Shaul en las circunstancias diversas de la vida, donde el pueblo ha encontrado demasiados escollos y donde ha habido el rechazo incluso del mundo por pensar que ahora ya el Eterno ha cambiado, como dicen la gente que se maneja a través de las edades, pensando en teologías equivocadas y diciendo que ya Israel ya no es el pueblo de Hashem, y que hacen distinciones y dicen que la Torah ya no existe y que ya se abrogó y que ahora estamos en la época de la gracia y no de la ley, malentendiendo y entendiendo equivocadamente que incluso el Eterno ya ha desechado a su pueblo y que por lo tanto ya no hay nada que hacer en Israel. Todo lo contrario, y acá desde aquellas épocas, con esa mentalidad que más tarde y en nuestros días hoy ha permeado con una teología llamada la teología de la sustitución. Esta teología de la sustitución que enseña y que dice que ya el pueblo de Israel ya no es y que ahora es la llamada iglesia. Una teología totalmente errada y equivocada, porque los profetas anunciaron y hablaron acerca de que ciertamente el pueblo, si no obedecía, iba a ser esparcido en la diáspora, pero también anunciaron y dijeron que en su fidelidad y por amor a su nombre, el Eterno volvería a atraer a su pueblo a él y terminaría la obra de ser un pueblo, hacer de Israel un pueblo kadosh, un pueblo santo, un reino de sacerdotes
de reyes y sacerdotes para él. Entonces el Eterno no se frustra, aún a pesar de las equivocaciones, aún a pesar del pecado del hombre, Él no se frustra, sino sigue adelante y tiene propósitos para que las generaciones de Israel sean atraídas nuevamente a Él. Y este es el sentido de la enseñanza de Rab Shaul, yo creo, de alguna manera inspirados por la Ruach HaKodesh, habla precisamente del hecho de que jamás el Eterno ha pensado que el pueblo de Israel fuera desechado. Estas implicaciones son importantes. Por otro lado, dice también claramente, no ha desechado Dios a su pueblo, al que conoció desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que el Eterno, cuando habla de que lo conoció desde antes de la fundación del mundo, implica que para el Eterno, en su mente, en lo antes hecho, en lo antes de la creación, antes de que existiera el pueblo de Israel, el Eterno ya había pensado en él. Luego entonces no podría desechar el Eterno, porque el Eterno no, pues me equivoqué y agarra una bola de papel y lo tira. No, Él no frustra sus proyectos, sus planes, sino todo lo contrario, porque Él no se equivoca. Nosotros sí, pero Él no. Y entonces consecuentemente Él traería y llevaría a cabo la creación de este pueblo, y el propósito de Él es afinarlo, refinarlo, elevarlo y hacerlo suyo. Ese es el propósito del Eterno. Y luego añade, ¿o no sabéis qué dice la escritura de Eliyahu, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Adón, a tus profetas han dado muerte? Fíjate lo que está diciendo. De alguna manera predispone al Eterno Eliyahu, pues le dice, a tus profetas han matado, Hashem. ¿Quién lo mató? ¿Los de enfrente? ¿Quién los mató? No, ¿quién los mató? ¿Quién mató a los profetas? Los padres antiguos. El mismo pueblo de Israel. Ellos fueron los que mataron a los padres de los profetas. Dice, ¿o no sabéis que dice la escritura de Eliyahu, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Adón, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y mi vida buscan para, ¿qué? Quitármela. ¿De qué estamos hablando? De que la queja de Eliyahu es, el pueblo se ha corrompido a tal grado que no solamente han matado a los que son portavoces de ti, sino incluso han derribado tus altares. ¿Y que han hecho? Altares de idolatría. Y no solamente eso, se queja y dice, y me buscan para matarme. Y uno diría, bueno, pues sí, Dios, que ya aquí ya se acabó Israel, y pues. Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Cuál es la respuesta con todo esto? ¿Cuál es la respuesta? Que a pesar de que en lo general el pueblo había fracasado y había hecho lo que estaba reclamando y diciendo y exponiendo Eliyahu delante del Eterno, que era cierto, dice, fíjate, en aquella época, cuando reinaba Acab y Jezabel, cuando la idolatría era y permeaba en una manera tan terrible dentro del pueblo de Israel, no dentro de una nación como México, que sabemos que, sino de una nación que había sido escogida, que se le había dado la Torá. Aún a pesar de eso, estaba en una condición terrible de idolatría y paganismo, y dice, y se queja Eliyahu Anabí, dice,
solamente yo quedo y me buscan para matarme, no va a quedar nada. ¿Y cuál es la respuesta divina? Tengo 7,000 varones que han doblado, que no doblan y no han doblado su rodilla ante los Baales. ¿De qué está hablando el Eterno? Dentro de las apariencias de lo malo del pueblo, siempre el Eterno ha reservado y se ha visto un remanente extraordinario, incluso hasta dentro de las mismas familias. Hay familias que han caminado con el Eterno, ¿y qué pasa con las familias? Se corrompen y se vuelven nuevamente a su misma manera de vivir, a su iniquidad, a su maldad, al engaño, a las mentiras. Se corrompen. Y te voy a decir una cosa, que el pueblo de Israel, el Eterno lo levantó, lo socorrió y le ayudó, pero cuando el pueblo de Israel sucumbió ante las situaciones, no solamente del mundo, sino de sus malos deseos, esto lo llevó a corromperse peor todavía. El pueblo de Israel se corrompió de una manera terrible. Y eso es lo que sucede incluso en las mismas familias. Hay familias que han llegado completas al conocimiento del Eterno, y de esas familias ha quedado una. ¿Te habla de algo? Es de esto, como dice en nuestros libros. 7,000 de todo el pueblo, 7,000 varones que no doblan su rodilla. Esto quiere decir que a pesar de todo siempre va a haber la fidelidad de parte de aquellos que realmente aman y siguen al Eterno. No es por moda, no es por gusto, no es porque ahorita ya me cansé y ¿sabes qué? Pues ya no hay caballo, ya no hay amor para el Eterno, pues ahora ya abandono. Cuando estaba el pueblo, cuando está la gente realmente conocedora, hasta llega antes, pero cuando no, ese ánimo se desvanece y no queda un ápice de esa lealtad y fidelidad. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Eso fue lo que pasó. ¿Qué es la lección? ¿Cuál es la lección? La lección, mis amados, es que ojos vemos y corazones no sabemos, y que en la realidad cada uno daremos cuenta al Eterno, quien es bendito. Y así como el pueblo de Israel se levantó y se fortaleció para servirle, estos 7,000 varones fieles y constantes en el camino del Eterno, así hay muchos que abandonan tristemente los caminos de Hashem. Que no seamos de esos, sino que seamos hallados fieles, leales, constantes, creciendo. Eso no se hace, eso no es para los hombres, eso es un corazón extraordinariamente, y así como dice coloquialmente el dicho, así que llueva, relampaguee, caigan tempestades, lluvias, sea lo que sea, yo ahí estoy firme. ¿Por qué? Porque estoy convencido de en quién he creído. Esa es la diferencia, mis amados. Y cuando nosotros no tenemos esa convicción, tantito sí, tantito no, luego ya no, ya me cansé, ya no hay. A veces pensamos, es que ya no hay medio, pues ¿saben qué? Yo desde antes de que conociera las raíces, en mi corazón servía al Eterno, y el Eterno lo sabía y lo sabe. Yo recuerdo que muchas veces no tenía yo recurso para el transporte, y ¿saben cómo hacía? ¿Qué hacía? A pie. ¿Qué hacía Yeshua? Subía su burro, subía su caballo, su carreta, no, su lancha. Bueno, la lancha sí, porque pues sí tenían que subirse a la barca, pero hablando
del transporte, el transporte de aquellos días era a pie y se recorrían bastantes kilómetros. Hablando nada más de la zona de Israel, te voy a decir que no eran caminos planitos. Había partes donde casi tenías que subir como cabra. Hay lugares allá en Israel donde casi tienes que andar como cabras. Ahora ya hay carreteras, ahora ya pasa la gente ahí muy feliz, muy gozoso, pero hay partes donde es tan escabroso que casi, básicamente la gente tenía que caminar por los caminos casi como cabras, saltando y tratando de ir avanzando porque estaba muy escabroso. Entonces, mis hermanos, el que tiene un corazón para el Eterno no busca su comodidad, sino que busca su fidelidad y su lealtad. Mis amados, nosotros nos podemos acomodar hoy, pero más tarde tendremos la incomodidad. Nosotros podemos rendirnos hoy, pero mañana daremos cuentas al Creador. Porque si hay pasan cosas en nuestra vida a veces porque el Eterno quiere probarnos a ver a dónde está nuestra fidelidad. Haga frío, habrá calor, pues siempre va a haber calor y frío, ¿no es cierto? Y va a haber lluvias. Entonces, ¿qué decir? ¿Por qué hace calor no voy? ¿Que por qué hace frío no? ¿Porque llueve no? Pues santo Dios, entonces ¿cuándo? Entonces tenemos que pensar y reflexionar en ello. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Eterno. Y ciertamente, como dice Rab Shaul, el Eterno no ha desechado su pueblo, y Él conoce el corazón de la gente. Y como le dice a Eliab, yo tengo 7,000 varones que no han doblado sus rodillas ante los vales. Que estos ojos que miran, que escudriñan el corazón y los riñones, puedan hallar en tu vida esa fidelidad, esa lealtad. Y si tú te has desvanecido, si tú has fallecido, pídele las fuerzas al Eterno, recobra las fuerzas y vuélvete de tus malos caminos y sirve a tu Dios, porque en aquel día muchos se lamentarán. Que el Eterno te dé un magnífico día, y en estos días donde estamos haciendo rectificaciones, espero te lleve a hacer rectificaciones en tu servicio, en tu lealtad y en tu fidelidad al Eterno. Amén.